Buenas noches, compañeros y profesor. Continuando con nuestra exposición, yo les expondré acerca de las estructuras fundamentales de los desafíos internacionales. Todos, como profesionales en el área de la administración, debemos ser conscientes de todo lo que implica la participación en la economía en más de un país, así como el efecto que esto va a representar dentro de la organización y sus departamentos. Otro de los aspectos importantes para las estructuras fundamentales de los desafíos internacionales son los elementos culturales. Estos elementos son de gran importancia en nuestras vidas y van ligados siempre de toda la experiencia que nosotros como personas lo hemos logrado adquirir durante toda nuestra vida, y aparte de eso nos concede una identidad. Creo que absolutamente todos vivimos inmersos en un determinado contexto cultural y por lo general damos por hecho que todas aquellas personas quienes nos rodean pues van a actuar y a reaccionar de la misma manera en que nosotros lo hacemos, ¿verdad? Cuando una organización decide ingresar en el área internacional, esta se ve obligada a revisar y a modificar casi que todas sus posiciones fundamentales, ya que pues entra en un contacto directo con personas de distintas culturas, tradiciones y costumbres que siguen prácticas y que además de eso siguen prácticas laborales completamente diferentes. En el área de la administración del capital humano, pues un ejemplo muy claro de las diferencias culturales es que, por ejemplo, en países musulmanes como lo es Japón, es aceptable cultural y legalmente que la selección y la contratación de personal se haga basándose en factores como el sexo, la religión o el estado civil de la persona. Sin embargo, en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Suecia, estas prácticas son completamente inaceptables e incluso podrían incurrir en costosos procesos legales. En el área internacional, pues los profesionales de la administración del capital humano tienen completamente todo el derecho a mantenerse firmes a su país de origen, y a mostrarse completamente orgullosos de él. Pero al mismo tiempo, estos profesionales experimentan una continua serie de interacciones con personas de otras nacionalidades con las que deben mostrarse no solo justos y objetivos, sino también completamente profesionales. Otro de los aspectos importantes sobre la estructura de los estructuras fundamentales de los desafíos internacionales es la estructura que obtiene el Departamento de Capital Humano. El departamento tiene exactamente las mismas metas y cumple las mismas funciones de reclutamiento, selección y contratación de personal. Sin embargo, la forma de realizar estas funciones es muy diferente a nivel internacional. El objetivo principal de estas estructuras es crear prácticas oportunas para que personas de diferentes nacionalidades tengan capacidad de trabajar juntos y crear una identidad empresarial. Para ello, el encargado del área de recursos humanos debe crear planes estratégicos que ayuden a este cumplimiento de objetivos, debe reclutar al personal adecuado e idóneo para ello, debe mantener un buen rendimiento dentro de la organización, desarrollar y capacitar al personal seleccionado, crear toda una estrategia o un plan de compensación y mantener buenas relaciones laborales. Para ello es necesario investigar, aplicar y revisar todas las actividades de recursos humanos, tanto en el contexto interno como en el contexto interno de la organización, y su impacto en el proceso de la dirección de la empresa. Esto con el fin de mejorar la experiencia de los stakeholders, incluyendo tanto inversores, clientes, personal empleado, proveedores, entorno y por supuesto la sociedad. Ahora nos surge la pregunta de por qué los recursos humanos internacionales son tan importantes en los negocios internacionales. Como bien se viene mencionando a lo largo de nuestra investigación, el Departamento de Recursos Humanos ha crecido considerablemente en los últimos años, debido a la importancia y el peso tan relevante que recae en sus labores.
así como lo son el crecimiento de la internacionalización y la competencia global, que ha aumentado el número de empresas multinacionales, lo cual implica la movilidad del personal entre todas sus sucursales o sus filiales. Esto incluso sería la movilidad personal dentro de diferentes países, ¿verdad? Otra de los aspectos tan relevantes es pues la calidad o el éxito, o que el éxito y el fracaso de los negocios internacionales está determinado por la calidad con la cual sus directivos pues realizan las actividades dentro de la organización, y que aparte de esto, estos colaboradores son seleccionados por el área de recursos humanos, ¿verdad? El rendimiento inadecuado o el fracaso de las asignaciones supone un costo bastante elevado, tanto humano como financiero, y que es pues un proceso bastante importante dentro de la organización. Sin embargo, un ajuste no adecuado conlleva a un bajo rendimiento, y pues es el área de los recursos humanos quien va a dirigir o quien dirige este ajuste. Y por último tenemos la creación de nuevas relaciones internacionales, relaciones horizontales, perdón, dentro de la empresa, que favorece la comunicación dentro de varios departamentos. Otro de los aspectos importantes dentro de la estructura del Departamento de Recursos Humanos a nivel internacional tenemos la centralización. El Departamento de Capital Humano puede continuar centralizado, pues en la sede corporativa o en la casa madre, como se desee, o ya sea que se creen dependencias en las sucursales de la corporación. Es decir, puede haber solo una casa madre en un solo país donde se tomen todas las decisiones, o pueden haber dependencias en las diferentes sucursales, estas ubicadas en países pues diferentes, ¿verdad? Sin embargo, a nivel general, en cuanto mayor sea el grado de internacionalización y más complejos sean los riesgos económicos y políticos, más importante se toma contar con una estructura descentralizada, ¿verdad? Donde se puede hacer posible tomar decisiones más rápidas y más adecuadas de acuerdo pues en el entorno en el que se trabaja, ¿verdad? Las características culturales pues hacen también aconsejable que se dé un enfoque descentralizado que permita al Departamento del Capital Humano pues enfocar sus políticas y prácticas a las realidades de la comunidad o a las realidades del país en donde se encuentra, ¿verdad? En la administración del capital humano, una de las principales funciones es la preparación y la selección de internacional. Para cada empresa que opere en 2 o más países, debe optar por la contratación de personal ya sea local o la reubicación de personal internacional. Estas dos funciones ambas tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, el personal local, una de sus ventajas es que crea vínculos con la comunidad y además asegura menos posibilidades de conflicto debido a que ya se conocen culturalmente. Sin embargo, una de sus desventajas es que no garantiza que se sigan los lineamientos corporativos de la organización. Por otra parte, tenemos la reubicación de personal internacional. Sus ventajas es que asegura a la corporación contar con personal experimentado, preparado para cumplir sus funciones internacionales y que además observa sus lineamientos corporativos. Sin embargo, una desventaja es que limita el grado de integración con la comunidad nacional. El departamento como tal de recursos humanos tiene como meta integrar un equipo de trabajo compuesto de igual número de personas de origen local como de personas reubicadas de la sede corporativa. Sumado a esto, el departamento debe trabajar en un contexto que les permita encontrar la manera de seleccionar a los mejores trabajadores, formarlos, retenerlos, promocionarlos y recompensarlos para que la empresa sea capaz de hacer frente al desafío de la globalización, que ha venido siendo como el principal impulsor de la internacionalización. Algunos aspectos importantes que estos trabajadores deben considerar antes de
ser aspirantes a un puesto internacional es que deben tener adecuados conocimientos técnicos, dominio de un idioma local, actitud positiva para trabajar en el extranjero, conocimiento específico en la cultura local, una situación familiar estable, que no vaya a ser que el funcionario o el colaborador tenga situaciones inestables familiares, ¿verdad? Esto va a ayudar un poco a la desmotivación y a la desconcentración en el puesto laboral. Además de eso, debe tener apoyo completo del cónyuge, flexibilidad y tolerancia, adaptabilidad y amplio criterio, capacidad para relacionarse, pues tener enfoques en resultados, eh, en los resultados que la corporación espera, ¿verdad? Como parte importante también del Departamento de Recursos Humanos, pues se deben desarrollar capacidades estratégicas que permitan el cumplimiento efectivo de los objetivos que tiene la organización, ¿verdad? Uno de estos es integrar y optimizar la asignación de tareas globales con el fin de identificar las diferencias que hay en los mercados, ¿verdad? Esto implica mover personas de puestos y conseguir que todos formen una red que favorezca la situación actual de la empresa. Otra de ellas es adaptarse al entorno local. Antes de ingresar a un nuevo país, la empresa debe investigar y analizar el mercado, ajustando el producto según las características del país, ¿verdad? Por lo general, el Departamento de Recursos Humanos debe ser muy flexible en la forma de atraer y motivar a su personal, así como debe ser muy creativo para ofrecer los medios necesarios para que se adapte y se integre a todo ese nuevo entorno al que se va a enfrentar. Otra de ellas es mantener una identidad global. La selección, motivación y la compensación del personal de diferentes sucursales eh, puede generar problemas de falta de equidad y causar problemas de imagen corporativa, ¿verdad? Aparte, tenemos también controlar y medir el rendimiento de las distintas unidades. Pues la comparación será un poquito más compleja debido a que cada una de las sucursales va a funcionar de manera distinta y poseen logísticas completamente diferentes. Por lo mismo, las políticas del departamento deben ser completamente flexibles con parámetros aptos para medir y observar el rendimiento de las diferentes sucursales. También tenemos reducir costos de diseño e implantación. Si se intenta compartir el mismo sistema entre todas las sucursales, el costo va a ser muchísimo eh, más barato, ¿verdad? O menos costoso. Si cada una utiliza diferentes prácticas, pues obviamente que los costos serán muchísimo más elevados. Las mismas deben conseguir transmitir una movilidad de personal en donde sea apto para todos, ¿verdad? Transferir conocimientos como último aspecto es que cada sucursal puede ser una fuente de capacidades, conocimientos e innovaciones completamente diferentes y que por lo tanto se debe tratar de transferir sus conocimientos y buenas prácticas entre todas las sedes. Después de que se selecciona el personal adecuado e idóneo para el puesto, el Departamento de Recursos Humanos debe encontrar la manera de orientarlo y ayudarle a lograr un alto nivel de desarrollo para que se pueda desempeñar de la mejor manera y pueda cumplir sus nuevas responsabilidades a cabalidad. Para ello es importante evaluar su desempeño de forma muy periódica. En esta o como parte de esta orientación lo que se hace es darle una pequeña inducción que hace hincapié en las políticas y en los procedimientos que se espera que el empleado logre observar. Aparte de ello, se hace bastante refuerzo en los objetivos y en las metas que se espera o que la organización espera que el colaborador logre alcanzar, ¿verdad? Al contrario de lo que ocurre en un proceso de orientación local, que es un poco más corta, algo más simbólico, en una orientación de un empleado a nivel internacional es muy común que las inducciones duren entre una semana
o incluso semanas o incluso meses, ¿verdad? Es común dar al empleado varias semanas de plazo antes de que se asuma antes de que éste asuma las responsabilidades laborales a cabalidad. Y aparte de que a este colaborador se le debe dar una inducción previa a la transferencia, ¿verdad? Sin embargo, la orientación local y posterior a la transferencia es también de muy alto, tiene una gran importancia para el colaborador para desempeñar o poder lograr pues sus funciones de la mejor manera. Parte importante también es la capacitación y el desarrollo que se le dé al personal que pues está siendo trasladado, ¿verdad?, a otra sucursal o a otro país. Algunas de las actividades de capacitación y desarrollo pues se pueden dar en forma formales en instituciones educativas, o ya se pueden hacer cursos dados por algún experto en algún área en específica o algún enfoque que el colaborador desee. Como otra parte tenemos la evaluación y el desarrollo profesional. Esta evaluación por lo general es difícil cuando se encuentran muchos kilómetros de distancia, ¿verdad? Pero actualmente los corporativos cuentan con sistemas de evaluación de desempeño en línea, los cuales se basan en estándares generales relacionados con los objetivos de la compañía, los objetivos del puesto y las habilidades y competencias que posee el empleado o el colaborador. También tenemos la compensación y la seguridad. Esta es muy importante que se considere dentro de la organización, ya que pues siempre con el traslado a otro país se generan o se incrementan algunos gastos, ¿verdad? Entre ellos pueden ser los gastos con pagos fiscales que se deben cumplir. Las corporaciones con frecuencia añaden incentivos especiales para las personas que aceptan una transferencia, sobre todo cuando se trata de ciudades o países que se consideran un poco deseables o menos desarrollados, ¿verdad? Y también tenemos gastos adicionales en la educación de los niños, viajes periódicos al país de origen por viajes de negocios y demás, o incluso es necesario para cubrir sus salarios de personal doméstico que este empleado a nivel internacional contrata en su nueva posición. Otro de los temas con mayor relevancia dentro de la investigación pues son los desafíos de la Administración Internacional del Capital Humano. Algunos de los elementos importantes que el administrador del capital humano debe tener o debe pues lograr para realizar con éxito todo este proceso es la modernización de las actitudes del pasado, la preparación para afrontar los desafíos del futuro y la capacidad para responder a las nuevas condiciones laborales. En la actualidad es muy importante que el departamento o el administrador del capital humano sea miembro del comité de dirección y la planificación internacional a nivel empresarial. También debe desarrollar enfoques para optimizar cada uno de los recursos que se le asignan. Debe desarrollar sistemas estratégicos de gestión de recursos humanos. Eh, Debe tener alta profesionalidad en su función, o sea, alta experiencia en la gestión del capital humano. Debe tener un desarrollo funcional considerable tanto en la organización como en los recursos humanos, los colaboradores, las relaciones laborales, la retribución, la administración por objetivos y, muy importante, la negociación. Además, debe diseñar y manejar estructuras organizativas flexibles con la implantación de técnicas de análisis y la valoración de puestos de nuevos puestos. Además, debe tener diseño y difusión de organigramas provisionales. Debe tener una administración participativa por objetivos que facilite pues el rendimiento de la organización, y por último debe desarrollar políticas de retribución adecuadas para cada colaborador. El área de recursos humanos juega un papel muy estratégico dentro de la internacionalización de los negocios de una organización. Para que este proceso dé buenos resultados, el administrador de capital humano debe enfrentarse a ciertos desafíos, entre ellos identificar
todo el talento adecuado para lograr asumir las asignaciones que se realizan en el exterior mediante evaluaciones de desempeño que permitan identificar a la persona idónea para el puesto. Además de ello, debe seleccionar el mejor personal. Debe ser un proceso súper minucioso para observar y analizar todas las competencias y todas las habilidades del personal. Se debe transmitir la cultura organizacional, que esto debe encargarse de que los aspectos culturales de la organización sean correctamente transmitidos a todos los colaboradores, por lo que se debe unificar cada uno de ellos sin importar que estén en otro país. También se debe crear una cultura internacional dentro de la organización, integrar a todos los colaboradores en actividades de alta relevancia para la organización. Se deben generar canales de comunicación efectivos entre países, evitar el aislamiento de los colaboradores que se encuentren fuera, siempre buscando la inclusión y la participación de todos por igual. Hay que hacer una creación y un desarrollo de políticas de movilidad internacional y, por último, generar propuestas y proyectos de formación y desarrollo del personal. Generar proyectos de formación de distintas áreas para continuar con el éxito y la competitividad. Debe buscar la manera en que todos los colaboradores reciban su adecuado proceso de formación mientras estos se encuentran en uno o en otro país. Otro de los desafíos es el desafío lingüística, y a pesar de todo, hay una manera muy paradójica, ya que el mundo se ha venido disolviendo progresivamente, o todas estas barreras se disuelven progresivamente. Sin embargo, las fronteras lingüísticas en este caso continúan separando a muchas comunidades, a muchos países. Para el administrador, el capital humano que incursiona en el área internacional tiene muy pocos campos de estudio que pueden compararse en cuanto a importancia con el campo lingüístico. Es probable que ninguna intervención educativa rinda tan generosos dividendos como el aprendizaje de otros idiomas. En el fondo, solo una persona que se exprese bien el lenguaje de la comunidad puede aspirar a ejercer un verdadero liderazgo y una genuina función de administración del capital humano. Y por último tenemos la sensibilidad cultural. El profesional en administración del capital humano hará bien en recordar que las diferencias culturales solo parecen inofensivas cuando se observan desde fuera, pero además de eso conllevan en todos los casos, junto con la brillante promesa de comprender mejor a otros sectores humanos, el potencial de conflicto agudo que surge entre grupos cuyas prácticas son mutuamente excluyentes.